Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda una vez más su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Hoy tenemos el gran privilegio de estar desde la sede de la Iglesia a nivel mundial, la sede de la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, en la pequeña ciudad de Cedartown del estado de Georgia, en el país de los Estados Unidos, en la sede mundial de nuestra iglesia. Y también estamos aquí en esta sala, el estudio de grabaciones que ha implementado el departamento de multimedia, donde se graban diferentes programas para nuestra iglesia a nivel mundial. Quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de este programa de Escuela Sabática, y hoy me quiero dirigir hacia el país de Uruguay, hacia la ciudad de Montevideo, donde está el apreciado pastor Argemido Astudillo, que le comentaba de que hay algunos hermanos que han solicitado que vuelva a grabar otra vez conmigo la lección, y hoy pues está con nosotros el apreciado pastor Argemiro. Pastor Argemiro, Dios te bendiga. Bienvenido a este programa. El Señor les bendiga también a todos los que nos escuchan en este programa ministerial, y esperamos que la gracia de Dios les acompañe constantemente. Es una gran alegría acá desde Montevideo, Uruguay. Un poco de frío, pero sintiendo el calor espiritual que debe caracterizar a cada cristiano. Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias, pastor Argemiro, por aceptar la invitación. Dios te bendiga grandemente. Saludos a tu querida esposa, nuestra hermana Sandra Quintero. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en Uruguay. Vamos a tener la oración inicial. Pastor Argemiro, por favor, si puedes orar. Vale, vamos a estar en oración entonces. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en nuestras vidas, gracias te damos por estas hermosas lecciones que nos das para poder dar al pueblo el momento crucial en que estamos viviendo y hacia dónde nos dirigimos. Permite tu bendición para todos los de habla hispana, los que van a presenciar esta lección de Escuela Sabática. Bendice también al pastor Danilo como director del cuerpo ministerial a nivel mundial, y guárdanos, oh Dios, para que cada día podamos sentir tu presencia en nuestros corazones. Seas tú dándonos entendimiento y sabiduría en la disertación de la palabra. Danos tu dirección, tu protección y tu cuidado. En el nombre de Jesucristo imploramos tu dulce compañía sobre todo aquellas personas que padecen dificultades, como en Venezuela, que hay miles y miles de damnificados. Guárdalos, Señor. Bendice también a los enfermos de tu pueblo. Tú sabes, conoces cuáles son. Mi hermana Marlene Buritica está en tus manos. También mi hermano Samuel Guamanga. Acompáñanos, Señor, para que cada día podamos sentir tu presencia, y en su tiempo indicado sanarán los enfermos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús imploramos tu dulce compañía. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Argemiro, por la oración, y quiero enviar un saludo muy especial para mi apreciada hermana Marlene Buritica. Oramos siempre por ella, por la recuperación de su salud, y que Dios le pueda bendecir, como también oramos por todos los hermanos y hermanas que han solicitado oración por diferentes situaciones que están pasando en este momento. Tenemos la lección 3 para este sábado 18 de julio del 2026, siempre estudiando los profetas menores. Hoy tenemos ya la lección 3 sobre el libro de Joel, y ahora tenemos una pregunta. Varias preguntas nos han hecho durante el estudio de estas lecciones, y hoy tenemos una pregunta más en el título de esta lección. ¿Qué tengo yo con vosotros? Es la pregunta. Pastor, por favor, si nos puedes dar una introducción al estudio de esta lección de acuerdo a la nota. Muy bien, gracias, pastor Danilo. Esa pregunta me parece muy interesante, porque es la misma pregunta que le dijo David a los hijos de Serbia, allá en segunda de Samuel. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Serbia?
Esta pregunta también se puede enfatizar y se puede enfocar al tiempo del fin. Y puede también presentarse esta misma pregunta que Dios puede hacer. ¿Qué tengo yo con vosotros? Por un lado, a aquellos que quisieron hacer mal y que no aceptaron la verdad presente, que no quisieron vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué tengo yo con vosotros? Es una de las expresiones que se aparece para dar respuesta a, a dar un resultado sea, bueno, sea positivo o sean resultados por lo que presenta el Señor. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué tengo yo con vosotros? Es que el pecado prácticamente no parecerá atractivo, sino que, como dice la Escritura, el apóstol Pablo primero toma una expresión: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta declaración del apóstol Pablo también en los siguientes versículos dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero recordemos que la lección se va a enfatizar es a la culminación del tiempo de gracia y a la destrucción o a la guerra que viene para este último tiempo, que no va a ser una guerra política, sino que va a ser más bien una guerra donde la guerra del Armagedón va a presentarse con todo su apogeo, pero ya miraremos en el transcurso de la lección cómo se enfatiza estas expresiones. Lo cierto es que hay dos características muy especiales. Una, para aquellos que hicieron la voluntad de Dios, el resultado será, como dice el Señor en su palabra, ya en Mateo capítulo 24 o capítulo 25, donde dice: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entre tanto que para los otros, que son representados como las cabritas, como los cabritos, se les dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, ahí está la diferenciación en esta lección. ¿Qué tengo yo con vosotros? A los hijos de Dios tendrá la felicidad y la dicha, pero al pueblo que no quiso obedecer tendrá destrucción repentina. Amén. Muchas gracias, pastor. Es muy interesante subrayar que Dios no hará nada sin antes anunciar a través de sus siervos los profetas las cosas que están aconteciendo en nuestro mundo, acontecimientos que preceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y algo muy importante que debemos de tomar muy en cuenta es que en las escenas finales de la historia de la humanidad, Dios trata la manera de despertar las conciencias adormecidas de los seres humanos y mostrarles su justicia, mostrarles su ley, mostrarles el buen camino. Y es interesante lo que tú mencionas: ¿qué tengo yo con vosotros? Todas las cosas se van a dar tal y como están registradas a través de los dichos y de los escritos de los profetas, que anunciaron las cosas que vendrían, y las personas deben de estar atentas de acuerdo a los llamados que el cielo nos hace. Pregunta número 1, Pastor Argemiro. Una conclusión, por favor, muy interesante de esta pregunta. ¿Cómo procederá Dios con este mundo? ¿Qué hará el Señor con este mundo? ¿Los va a destruir de la nada o Él tiene pasos definidos con relación a la destrucción que viene al mundo? Claro que Él tiene pasos muy definidos, mi querido pastor y queridos hermanos que me escuchan. Tiene pasos muy definidos. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo de la siega. Y entonces dice: echad la hoz, porque la mies ya está madura. Entonces, echad la hoz. Es la recomendación que presenta el Señor. Por un lado, a los fuertes, a los valientes, el Señor les dará. Pero ¿cuáles son los fuertes y los valientes? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesús. Miren, hermanos queridos, esta expresión está dada y el proceder de Dios está en etapas. Y como hemos visto en las lecciones anteriores de Daniel,
En Joel, como profeta menor, se está presentando también una parte de por un lado, de la destrucción del pueblo, de un mundo, porque ¿qué procederá Dios con este mundo? Con el mundo de maldad, con el mundo donde Satanás es el príncipe, con el mundo donde se hacen las cosas de una manera desastrosas. Dios no podrá congeniar más con aquellos que no hacen su voluntad. Entonces, por un lado, vendrá, como dice Apocalipsis capítulo 7, no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado a los escogidos. Y el número de los escogidos son 144,000. Entonces, no hagáis daño, porque después de que ya estén sellados, entonces ahora sí, mete tu hoz y ciega la vendimia porque ya está madura. Es decir, vendrá una cosecha prácticamente donde ya se terminará el tiempo de gracia. Por otro lado, está presentando que el profeta Joel está presentando en el valle de la decisión. Ese valle de la decisión se habla del valle de Megiddo. Ese valle de Megiddo, algunos dicen sí, exactamente, estratégicamente va a ser la nueva Jerusalén, va a descender allí en Megiddo y va a haber una batalla grande. Pero recuerden que cuando llegue toda esta situación, el Señor tendrá que destruir, purificar la tierra, y ahí es donde habrá aquellos que no hicieron lo bueno delante de Dios morirán y la tierra tendrá que ser purificada. Entre tanto que su pueblo estará 1000 años en esas vacaciones anheladas con sus hijitos. Es muy interesante, apreciado pastor, que Dios, antes de poder ejercer sus juicios destructivos sobre la tierra, Él hace un llamado a través del profeta Joel y dice: juntaos y venid, naciones. Y luego es interesante, el versículo 12 dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Hay algo interesante, pastor. ¿Por qué Dios hace un llamado? Porque la Biblia menciona en Apocalipsis que los poderes religiosos, políticos y de diferentes tipos que se van a unir para el tiempo del fin son gobernados por demonios. Y la Biblia dice son espíritus de demonios y van a los reyes de la tierra. ¿Con qué objetivo? Para engañarlos, para reunirlos en la gran batalla de aquel gran día contra el Dios Todopoderoso. Y son espíritus de demonios. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es interesante, pastor, que Satanás se deleite en la guerra. Los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo realmente están en el marco profético, que están señalando un tiempo donde las naciones deben de despertar. Y va a venir un anuncio poderoso, el fuerte pregón que comenzó desde el año de 1888 con el mensaje de Cristo nuestra justicia, y va a llegar hasta el tiempo del fin, pastor, para dar el último mensaje de advertencia y amonestación a un mundo que está pereciendo en una terrible oscuridad espiritual. Y hoy es cuando el pueblo de Dios debe de ponerse en el lugar que Dios quiere colocarlo. Por eso dice ahora la pregunta número 2, pastor: ¿qué hará Dios y por qué? O sea, primero Dios hace el llamado: venid, naciones, despiértense, pueblos. ¿Cómo lo va a hacer? Ya lo mencionaste tú en gran parte, pero ahora viene la pregunta 2. ¿Qué hará Dios y por qué, pastor Argemiro? Bueno, mi hermano, Dios hará una obra extraña. Y siempre lo he considerado de esa manera. Dios hará una obra extraña. En el valle de Josafat, allí nuevamente se encuentra el valle de Megiddo, el valle de la decisión. Y recuerde, pastor, y a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan, vendrá una guerra, porque guerra las ha habido desde que el pecado entró. Ha habido guerra. ¿Sí? Pero va a haber una guerra para este último tiempo y se le llama la guerra del Armagedón. Sí. ¿En qué consiste la guerra del Armagedón? Consiste en que toda la gente encarnizada de guerra
podrá pararse, podrá estar en pie y empezará a tratar de guerrear no contra los seres políticos ya, no contra la parte social ya, sino contra ese pequeño grupo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese pequeño grupo que estará, que para el mundo será insignificante. Entonces, para ese mundo, el Señor estará dispuesto a dar una solución final. Por eso, ¿qué hará Dios? Dice, reunirá a las naciones y les haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad o mi herencia. Recuerde que el apóstol Pablo en Romanos habla del Israel espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual. Aquellas personas que se encarnizan para guerrear contra ese pueblo de Dios para ese último tiempo, entonces vendrá una situación crítica y ahí es donde vendrá una angustia terrible. Nos van a matar, vamos a tener toda esta situación crítica. Entonces el Señor le toca parar un poco y entonces meter la hoz y destruir. Ya no es recoger cosecha, sino es meter la hoz para destruir a todo aquel que está en contra del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque las maldades han llegado hasta lo máximo. Porque realmente Satanás se ha encargado desde el principio hasta el fin del tiempo se ha encargado de destruir, de pisotear la ley de Dios, de poder empañar a un pueblo con mentiras. Y entonces Jehová tiene que hacer un juicio contra las naciones. Por eso ahí es donde se hace una obra extraña, cuando se hace una obra de destrucción, porque Dios no se deleita en la destrucción. Pero, hermanos queridos, cuando desobedecemos a Dios, entonces vendrán consecuencias difíciles. Es por eso que Dios hará esa parte donde tendrá que aniquilarse el maligno Satanás con todos sus secuaces para que no haya más guerra contra el pueblo de Dios. Amén. Pastor Argemiro, es impresionante cómo Dios dirige los tiempos y Dios no es un Dios injusto, no es un Dios tirano como muchos piensan. Adoramos a un Dios misericordioso que en varios episodios de la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que el impío se vuelva de su mal camino. Que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y algo interesante, pastor, es de que tú lo mencionaste, los textos de Joel dice que ya la mies está ya madura, pero ¿qué clase de mies? La mies, el mensaje del tercer ángel, fue lo que hace recoger todo lo que está a favor de Dios, todo el fruto, ese trigo precioso lo recoge el mensaje del tercer ángel. Pero aquí me habla de la mies que ya está madura. ¿Cuál mies está madura? La mies de la maldad, que rebosan, dice, de la maldad. El pecado llega al cielo y Dios tiene que actuar inmediatamente. Y ahí es donde comienza lo que usted mencionó, la obra extraña de Dios. Y cuando esto suceda es cuando la gracia se cierra. Dios ha recogido a sus escogidos, claro, algunos van a permanecer en esta tierra, reciben el sello divino, pero luego vienen los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Y ahora dice la pregunta número 3, ¿qué conflicto fue profetizado? Bueno, este conflicto está dado para todos aquellos que se especializan en la guerra. Por eso el profeta Joel dice, proclamad esto entre las naciones, no entre su pueblo de Israel, entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy, juntaos y venid naciones todos alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová. Esta expresión
A ver, quiero tomar las dos fases de la guerra del Armagedón. Recuerden que la guerra del Armagedón será poco antes de que el Señor Jesús se manifieste y resucite a todos, la primera resurrección. Poco antes. Entonces, cuando ya resucite todo la primera resurrección, que son como la arena del mar, que son la gran multitud, entonces, mis hermanos queridos, vendrá nuevamente y ahí se parará. No podrá ejercitar los soldados de guerra para destruir a los hijos de Dios. Ahí se paralizará. Todos los que fueron guerreros morirán y estarán por 1000 años muertos y Satanás será atado. Después de los 1000 años, es decir, después de la venida del Señor Jesús, después de los 1000 años, volverán a resucitar y en esa resurrección serán solo los impíos. Ya no van a resucitar los justos, solo los impíos. ¿Cuál es la característica o por qué? Satanás dirá, yo los he resucitado y vamos a esa gran ciudad para destruirla, porque yo mismo los resucité y ahora vamos a esa destrucción. Y ellos volverán a encarnizarse en guerra y ahí es donde Dios destruirá. No quedará ni raíz ni rama. Entonces habrá una destrucción. Por eso, ahora en estos momentos, el Señor nos da la oportunidad, ahora que hay tiempo de gracia, queridos hermanos, no desperdiciemos el tiempo de gracia, porque el juicio ha de venir sobre los santos del Altísimo y estaremos con Él durante 1000 años. Yo siempre digo que esos 1000 años son las vacaciones del diablo, porque él no tiene a quien engañar más, estará aquí atado, entonces tendrá tiempo para reflexionar. Y son las vacaciones de los hijos de Dios, que estaremos en esos mundos, estaremos con el Señor Jesús y estaremos gozosos por toda la eternidad. Pero allí también se hará un juicio. Recuerden que para este tiempo, dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermanos queridos, preparémonos para esa gran fiesta, para esa gran reunión, para estar con el Señor Jesús 1000 años, conociendo mundos que no han caído. Esa es la esperanza de todo cristiano. Entre tanto, los malos tienen que sufrir la medida según sus obras, pero están muertos. Ellos tendrán que resucitar. Y esa es la segunda resurrección, que es la resurrección de todos los impíos para dar el ultimátum y acabar con el pecado y con todos los secuaces, y Satanás será el último en destruirse, porque él tendrá que ver cómo él mismo ocasionó la destrucción de toda la humanidad. Apreciado Pastor Argemiro, es muy interesante poder hacer una acotación. Hubo una guerra que comenzó en el cielo y fue dirigida por el gran rebelde, Satanás. Han existido guerras después en nuestro planeta Tierra, que lamentablemente es donde se lleva la controversia entre el bien y el mal. Y la sierva del Señor dice por casi 6000 años, y es cierto, no puede ser más tiempo. Y aquí es donde queremos apelar a nuestros hermanos, que no saquemos cuentas de decir de aquí al 2027, de aquí al 2030, de aquí al 2031. Nadie sabe los tiempos, siempre hay una espera en las profecías. Lo que nos queda a nosotros es ver que las señales son claras y debemos de velar, porque puede ser que antes de que Cristo venga la muerte nos puede sorprender y debemos de estar fieles delante del Señor, que tu nombre, que mi nombre pueda quedar registrado en los libros del cielo. Pero lo que me llama la atención, que esa gran guerra que comenzó en el cielo por Satanás y luego las guerras que han existido aquí en este mundo, que son prácticamente incitadas por ese gran rebelde, pero que ha usado a hombres de guerra para destruir, la última guerra, el Armagedón final, el gran general de los impíos va a ser Satanás. Imagínate, Pastor Argemiro, tú dijiste algo muy interesante. Después de los 1000 años y resucitan y se le quitan las cadenas a Satanás, dice que va a recorrer toda la tierra. Y ahí él va a juntar a todas las mentes maestras, grandes generales, pastor, va a usar todo tipo de armamento
para poder decir, esa ciudad que está ahí es de nosotros, vamos, ataquemos. Es increíble lo que viene. Querido hermano y querida hermana, ¿no es maravilloso entender que Dios nos muestra a través de la profecía qué conflicto fue profetizado? El conflicto final entre el bien y el mal. El gran Armagedón que encuentra varios episodios en la lucha entre el bien y el mal en esta tierra. Hoy en este tiempo la guerra es contra usted y contra mí, contra el pueblo de Dios. Y van a haber mártires antes de que la gracia se cierre, pero luego viene las plagas que caen y luego viene la segunda venida de Jesús, la resurrección, en la resurrección especial que resucitan los que murieron bajo la proclamación de este triple mensaje angélico, se unen con los vivos 144,000 y forman parte de un cuadro especial en el mar de vidrio, dice Juan. Y ellos, los 144,000 que somos llamados a formar parte de este pueblo, estaremos de pie y escucharemos la voz de Cristo que levantará a aquellos que duermen en el sueño de la muerte, la gran multitud. Y juntos, pastor querido, dice que seremos trasladados, llevados al cielo y comienza el milenio que tú ya presentaste. Querido hermano y querida hermana, Dios nos muestra los acontecimientos finales. No hay un gobierno que venga a gobernar para dar paz a las naciones. Todos los gobiernos que existen, sean países pobres, países ricos, no existe ningún gobierno que va a dar paz y seguridad. Hay un gobierno universal donde Dios gobernará y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunta número 4, pastor. ¿Cómo se revelará Dios a sí mismo? ¿Y qué mensaje se dará a conocer de esta manera? Bueno, ¿qué mensaje? O mejor, ¿cómo se revelará Dios? Dios se revelará nuevamente vindicando el carácter, su carácter. Y vindicar el carácter es exaltando la ley de Dios. Y por eso el profeta Joel da un aliciente a los hijos de Dios, porque él a los hijos de Dios se dará a conocer de la manera más esperanzadora, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Hermanos queridos, aquí se está hablando exactamente de ese poderoso guerrero que está a tu lado, a mi lado. Querido hermana, querida hermana, no te desesperes, no te angusties, no tengas miedo al poder escuchar que viene una destrucción. No tengas miedo al decir, bueno, vienen las plagas, vienen todos los desastres, los terremotos. Sí nos da nostalgia al ver cómo mueren tantas personas. Pero lo que tenemos que tener es la seguridad de que Dios cuidará a sus hijos. Y Él los cuidará como la niña de sus ojos. Por eso, hoy es el llamado a mis queridos hermanos, con gozo, con alegría. Tengo que decirles que el llamado es un llamado alentador. Que si estamos con el Señor Jesucristo, estaremos con Él y estaremos por siempre con Él. La profecía de que durante los 6,000 años que Satanás se ha revelado, llegará a su fin. Pastor, lo que usted dice es una gran realidad. Nadie puede profetizar de que Cristo viene en el año 2030 o 2031 o 2029. Nadie debe atreverse a presentar fechas. Voy a decirle algo, mi pastor, estuve mirando un poco el deseado de todas las gentes y toda esta parte donde dice la hermana White, no es la voluntad de Dios que coloquemos fechas para la venida del Señor. Aún más, ella anhelaba ver al Señor Jesús en vida, no después de muerto. Porque dice, no podemos decir que Jesucristo viene en 5 años, porque es que había un grupo de personas que decía que Jesucristo venía aproximadamente en el año 1900. Otros decían que venía en el año 1906. Entonces, la hermana White les decía a ellos, no coloquen fecha, pero ella estaba con ese compromiso y decía,
yo creo que no pasará más de 20 años. Esto lo dijo en el año 1886. Y pasaron 20 años y la hermana White todavía vivía. Esto nos da a entender también el apóstol Pablo. ¿Cuál era la esperanza del apóstol Pablo? Luego el apóstol Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque Pablo anhelaba la venida del Señor pronto, muy pronto. Y todos anhelamos la venida del Señor pronto, pero quizá podemos llegar a la muerte. Lo importante es que ustedes y yo podamos estar preparados. Si hemos de morir, resucitar en esa resurrección especial, antes de la primera resurrección. Esa primera resurrección especial porque somos conocedores del triple mensaje angélico. Si hemos de morir. Y si hemos de vivir, estaremos en pie viendo también al resto de los 144,000. Mis queridos hermanos, Dios se revelará a sí mismo como un Dios justo, como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, pero como un Dios que también tendrá juicio para los extraños. Aquí presenta en la parte de Joel, dice, los extraños no pasarán más por ella. Es decir, los impíos. Querido hermano, querida hermana, consagrémonos al Señor, hagamos una conversión, pidamos al Espíritu Santo que haga una conversión en nuestras vidas. Entonces estaremos dispuestos a ver al Rey de Reyes y podemos con gozo y con alegría decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, pastor. Aquí quiero hacer un apelo a nuestros queridos hermanos. Qué lindo, pastor, lo que tú mencionas. ¿Cómo se va a revelar Dios y se dará a conocer como una fortaleza para su pueblo? Qué lindo sería que encontremos esa fortaleza. Él nos dice, anda pueblo mío, escóndete un poquito en lo que pasa la indignación. Lo dice el profeta Isaías. Y aquí es donde yo quiero hacer un llamado a nuestros queridos hermanos. El testimonio dice, durante 6,000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Y nota, pastor, porque yo quiero ser muy claro, conozco a muchos hermanos que dicen 6,000 años, dice la hermana White, el espíritu de profecía, y dicen de Adán hasta Jesús 4,000 años, y de Jesús a nuestros días ya llevamos 2,026 años, entonces comienzan a sumar, quiere decir que llevamos 6,026 años de la historia de la humanidad. Y entonces algunos dejan de creer y dicen, es que la sierva del Señor dijo 6,000 años. Y ya se pasaron los 6,000 años. Yo lo que te quiero decir a ti, mi querido hermano y mi querida hermana, es lo siguiente. Cuando Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia estará en tierra ajena y estarán esclavos por 400 años. Y no fueron 400 años, fueron 430 años. Pero no fueron 430 años los que estuvo el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto. No, se comienza a contar desde la promesa de la salida. Cuando Dios le da la promesa o le dice a Abraham, desde ahí se comienza a contar. Ahora hay algo interesante, no se cumple exactamente la profecía, hubo un tiempo de tardanza. Querido hermano y querida hermana, que si es muy cierto que el testimonio dice que durante 6,000 años, debemos de tener claro que para Dios un día es como si fueran 1,000 años y 1,000 años es como si fuera un día. De que estamos viviendo en las escenas finales de la historia de la humanidad es muy cierto. Y de repente, Pastor Argemiro, esta generación sea la última que nos toque vivir a nosotros. Y algo interesante que debemos de entender es que no tanto nos vamos a fijar nosotros en la fecha, sino en los acontecimientos que marcan la historia del fin de la gracia. Y algo que está marcando la historia del fin de la gracia, pastor, es que todos los acontecimientos mencionados en Apocalipsis y Daniel se están cumpliendo. El capítulo 24 de Mateo se está cumpliendo. Hoy nosotros necesitamos prepararnos porque los acontecimientos finales, dice la sierva del Señor, serán rápidos y precisos. Nos resta a nosotros, pastor, prepararnos para lo que muy pronto viene. Pregunta número 5, pastor. ¿Qué contraste se revelará
ahora encontramos que en la pregunta número 4, Jehová será la fortaleza de su pueblo. Ahora, ¿qué contraste se marcará cuando el pueblo encuentre fortaleza en su Dios? ¿Y qué contraste se mirará contra los impíos? Pastor, ¿qué pasará? ¿Cuál será el contraste? Bueno, mientras a unos, la expresión que tú tomaste, Pastor Danilo, yo quiero retomarla, es que a veces nosotros nos dedicamos más a las fechas Sí. que a la preparación nuestra. Y el Señor nos dice que nosotros debemos estar tan preparados como si hoy mismo llegara, pero debemos estar trabajando como si se demorara por llegar. Entonces, aquí no es de fechas, porque las fechas dice que el Señor después, Él presentará el pacto de paz, es decir, presentará el día de su venida, pero no es ahora. No es ahora que vamos a descubrir el día y la hora, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero después de que venga el Señor Jesús y presente su venida, ahí se enterará, poco antes nos enteraremos de la venida, pero después de que se termine el tiempo de gracia. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos que tener bastante cuidado. Ahora, el contraste es que mientras para unos será esperanza, fortaleza, eh, será vivencia, será gozo, alegría. Entonces para otros será destrucción de repente. Y cuando hablamos de Egipto, nos estamos refiriendo al mundo y a todos los placeres que en ellos hay. Egipto será destruido y Edom será fuerte, será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Es decir, vendrá una recompensa fatal para aquellos que no han querido obedecer la ley de Dios, aquellos que han pisoteado la ley de Dios, los que han dicho que no, la ley de Dios no se ha de cumplir, que eso se clavó en la cruz. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero cuando venga el momento del fin, cuando ya viene la destrucción para Egipto, en figura, no en realidad al país de Egipto, sino Egipto significa aquellos que despreciaron la verdad, aquellos que se confundieron, de ahí que viene la palabra también Babel o Babilonia, aquellos que se mezclaron con Babilonia serán destruidos. Sí, serán destruidos. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Y todos los que están con él, voy a decirlo de una manera plural, todos los que estamos con él. Amén. Porque el anhelo, mi querido hermano y hermana, y debe ser para ti particularizar esa frase: todos los que estaremos con él seremos los benditos de mi Padre. Qué interesante. Yo espero que usted, querida hermana y hermano, que escucha este mensaje, no vaya a dejar a un lado esa victoria, esa herencia que Dios tiene preparado para todo aquel que le ama. Recuerden que allí será la separación y se presenta en Mateo capítulo 25, se presentará que el Señor separará a las ovejitas y a los cabritos. Las ovejas son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Y los cabritos serán salteadores. Y entonces dirá a los de la izquierda, a los cabritos: no os conozco. Hacedores de maldad serán echados al fuego eterno. Entonces, mis queridos hermanos, aquí se reconocerá realmente quién es Dios. Recuerden, mis queridos hermanos, que cuando estaban en el arca, solo cuando reconocieron que sí había un Dios y que iba a haber una destrucción, cuando la puerta se había cerrado, ya era demasiado tarde.
Hoy va a ser la misma situación. Prepárate, querido hermano y hermana, para que podamos estar con el Señor Jesús eternamente y para siempre. Amén. Y aunque la profecía y el tiempo se tardare, debemos de ser fieles, porque aún la destrucción con el diluvio pasaron 7 días. Y algunos se burlaban de Noé, pastor, pero la gracia se había cerrado para el mundo antediluviano. Queridos hermanos que nos siguen a través de este programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial, ¿qué contraste se revelará? Es una pregunta que nos debe de llamar la atención. El juicio se llevará a cabo de acuerdo con las normas que Dios ha establecido. Todos serán juzgados por la ley que muchos han rehusado aceptar. Noten, por favor, no vamos a ser juzgados porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No, vamos a ser juzgados delante de la ley de Dios. Quiero clarificar este punto, pastor, porque la nota es muy linda. Escucha cómo dice: todos serán juzgados por la ley que muchos han rehusado aceptar. No es tu naturaleza la que te condena, puesto que el carácter ha de ser probado por ella. Oye esto, pastor. Cada persona encontrará el lugar que le corresponde en una de las dos clases: o demostrar ser santo al Señor mediante la obediencia de su ley, o exhibirá las manchas del pecado debido a la transgresión. ¿Dónde radica la situación, pastor? ¿Obediencia o desobediencia? Nuestro carácter se va a medir de acuerdo a la norma de gran juicio, que es la ley de los mandamientos del Señor. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Lo dice claramente la Escritura, lo dicen los testimonios. Y dice aquí: puesto que el carácter ha de ser probado por ella, cada persona encontrará el lugar que le corresponde en una de las dos clases: o demostrará ser santo al Señor mediante la obediencia de su ley, o exhibirá las manchas del pecado debido a la transgresión. El Señor colocará a las ovejas a su mano derecha y a los cabritos a la izquierda. Hombres y mujeres reconocerán que su destino ha sido decidido por sus propias acciones. Oiga esto, pastor Argemiro. Su destino fue decidido. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa, pastor? Por sus propias acciones. ¿A qué conclusión nos llega esto, pastor? Debemos de entender que la gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, fue por la ley de Dios. Satanás dice: nadie puede guardar la ley. El destino de los millones de seres humanos para el tiempo del fin se va a medir bajo la gran norma de juicio, que son los 10 mandamientos. ¿Algún comentario más, pastor, con relación a esta nota muy interesante? A ver, hermano, lo que pasa es que ahí está el gran contraste entre la obediencia y la desobediencia. El que teme a Dios y el que desobedece a Dios. Entonces, ¿quién es el que desobedece a Dios? Recuerden que las iglesias populares se identificarán por todos aquellos que hacen su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Número 1. Número 2. Las iglesias populares se identificarán por aquellos que hacen principios humanos y no son principios de acuerdo a lo que está en la base bíblica. Las iglesias populares se demostrarán por aquellos que echan por tierra la ley de Dios y quieren colocar leyes humanas. Pero entonces el pueblo de Dios tendrá una característica especial y así lo presenta. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese será el gran contraste. Entonces ya será completamente imposible. Ya no va a haber más tiempo de gracia. Aquí se aniquilará realmente el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El que es impío siga siendo impío. Y el que es injusto siga siendo injusto. Pero el que es puro y el que es justo siga practicando la justicia. Amén. Algo que quiero subrayar, pastor Argemiro, y debemos de entender como pueblo de Dios. Cuando Cristo venga, no viene a cambiar tu carácter, no viene a cambiar mi carácter. Es cierto que va a haber una transformación de un abrir y cerrar de ojos, pero ¿de qué vamos a ser vestidos en ese momento cuando Cristo venga? Vamos a ser vestidos de inmortalidad. Pastor, va a haber una transformación.
Dice el espíritu de profecía que a través de todas las edades, tanto de los justos, se va a ver la decadencia, cómo vino menguando, pastor, la naturaleza del ser humano, es decir, cómo vino en estatura. Pero todos aquellos santos van a reflejar la paz y el carácter que en el tiempo de vida que tuvieron, pudieron luchar para poder vencer con las pasiones de la carne, con las debilidades de la carne, y pudieron edificar un carácter de acuerdo a la semejanza del Hijo de Dios. Cuando Jesús viene, no viene a transformar tu carácter. Hoy es el tiempo de cambiar nuestro carácter. Hoy es el tiempo de santificarnos. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santificación es una obra de obediencia a los principios divinos. Y el cielo nos ayude a poder completar esa obra de salvación. ¿Y qué se eliminará finalmente? La pregunta 6. Miramos la transformación, miramos el juicio sobre los impíos, la recompensa sobre los justos. Bienaventurados, venid benditos de mi Padre, a los de la derecha y a los de la izquierda, malditos, preparados para el fuego eterno. Pastor Argemiro, ¿y qué se eliminará finalmente? ¿Qué va a ser destruido? Hermano, será destruido todo lo que tenga que ver con el pecado, toda la mancha de pecado. Todos los pecadores, los impíos serán destruidos. Aquí no quedará ni raíz ni rama. En la tercera venida de Jesús, ¿y cuándo es la tercera venida de Jesús? Es después de los 1000 años. Entonces Jesús viene y Satanás será desatado, y entonces irán a guerrear contra la ciudad santa, pero el Señor Jesucristo los destruirá. Por eso el texto dice: fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y aún más, la destrucción, y las entregará al matadero. En el matadero solamente habrá muerte. Ahí no habrá vivos. Aún más aparece, por ejemplo, los elementos serán fundidos por el calor. También se quemaron la tierra, las obras que habían en ella. Es decir, todo lo que el ser humano ha tocado en la contaminación por el pecado, eso tendrá que ser purificado, tendrá que ser quemado, tendrá que ser destruido. Como en el Edén. Usted recordará, pastor, que en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, dice que las hojas de los árboles empezaron a caer. Y era una obra extraña. ¿Cómo iba a caerse? La naturaleza por completa tiene que ser purificada, tiene que ser quemada, la superficie de la tierra, dice, parecía una masa fundida y un vasto e hirviente lago de fuego. Así será purificado la tierra. ¿Para qué? La séptima pregunta, y perdone que tomemos la séptima también, porque es que mientras la tierra será purificada, también la nueva Jerusalén vendrá como una esposa ataviada para su marido, vendrá en todo su esplendor, y todos estaremos allí en la gran ciudad con el Señor Jesucristo. Ya no va a haber más maldad, ya no va a haber más dolor, no va a haber más miseria. Y quiero tomar en consideración el pasaje de Apocalipsis, el capítulo, a ver si lo tengo aquí presente en el momento. Apocalipsis capítulo 20, creo que es. 21 es. 21. Los primeros 21. Y dice, enjugará, el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más clamor, no va a haber más dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, allí volverá nuevamente a empezar la eternidad para los hijos de Dios. Amén. No va a haber más muerte. Entonces, querido hermano y hermana, hoy el Señor nos invita, mientras por un lado se destruirá todo lo que huela a maldad, toda la impiedad, por otro lado, los hijos de Dios estarán eternamente y para siempre en la santa ciudad.
Dios será su Dios y el pueblo estará con Dios mismo y le veremos a Él tal como Él es. Mientras Dios será para los impíos un fuego consumidor, para el pueblo será un sol y un escudo. Malaquías dice, el sol de justicia estará Amén. para siempre con nosotros. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, apreciado pastor. Me llama la atención lo que tú mencionas de la pregunta 6 y la unes a la pregunta número 7, porque queda la incógnita mientras todo ese desastre sucede en la tierra. Debemos de entender que esto es después de los 1000 años, porque la lección se presta para llevarnos a ciertos acontecimientos que vienen. Durante esos 1000 años, el pastor Argemiro mencionó que Satanás estaba atado en esta tierra, no había ningún vivo, todos estaban muertos, solo Satanás y todas esas legiones de ángeles que cayeron están rodeando la tierra, están viendo todo el desastre, todas las consecuencias de la controversia del mal sobre la humanidad, sobre este planeta Tierra. Luego viene el momento donde resucitan, el diablo junta un gran ejército, viene la nueva Jerusalén y ¿qué dice el diablo? Esa tierra es nuestra, esa ciudad es nuestra, vamos, agarrémosla. Pero dice que empiezan a orar las obras de Dios, dice, descendió fuego del cielo, la tierra se desquebrajó y aparecieron las armas escondidas en sus profundidades. Pastor Argemiro, hoy están saliendo las armas de Dios, pero con mezcla de misericordia. Esas armas de Dios que están en las profundidades de la tierra, las estamos sintiendo, la humanidad la está sintiendo. Ese cinturón de fuego, pastor, que prácticamente cruza todo el Pacífico, recorre todos los continentes, se está sintiendo a nivel mundial. Imagínese, pastor, cuando este juicio venga sin mezcla de misericordia y alguien dijo, ¿y dónde van a estar los justos? Tú ya respondiste a la pregunta 7, los justos. Nos vamos a incluir porque queremos estar allá para honra y gloria de Dios. Estaremos dentro de la gran ciudad, dentro de esa ciudad que será un refugio para nosotros. Y Dios, delante de nosotros veremos la destrucción del autor de toda esta controversia. No va a quedar raíz ni rama. ¿Dónde morará a salvo el pueblo de Dios? Por favor, pastor, lee la nota. Léela, pastor, por favor, y con esto hacemos la conclusión final de esta lección. Mientras la tierra quedará envuelta por el fuego de la venganza de Dios, los justos morarán seguros en la santa ciudad. ¡Qué seguridad tan grande! Amén. Para los que tuvieron parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá poder alguno. Apocalipsis 26. Mientras Dios será para los impíos un fuego consumidor, para su pueblo será un sol de justicia y un escudo para todos. Qué bendita promesa, hermanos. Entonces, aquí está, el pueblo de Dios estará a salvo, completamente salvo. Ya no quedará ni raíz ni rama del pecado y los justos estarán con el Señor. Estaremos con el Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas gracias, apreciado pastor Argemiro. Tenemos lecciones que nos vienen a aclarar muchas cosas y pareciera como que si nosotros supiéramos los acontecimientos que están pasando, pero en lecciones anteriores vimos cómo la tierra está actuando, cómo están sucediendo acontecimientos que ponen de rodilla a millones de seres humanos. Y querido hermano y querida hermana, los profetas nos hablan. Los profetas de Dios nos muestran los acontecimientos que ellos describieron con su propio puño, inspirados por el poder del Espíritu Santo, que encontraron un paralelismo tanto en el tiempo del profeta Joel como en el tiempo actual que nosotros vivimos. Estos mensajes, Dios quiera que cada uno de nosotros podamos encontrar un refugio seguro hoy que la gracia está abierta, porque viene el tiempo cuando muchas personas irán errantes de mar a mar buscando palabra de Dios y no encontrarán lugar seguro. Hoy es el tiempo indicado. Dios les bendiga grandemente. La paz de Dios quede con ustedes. Que la bendición de nuestro Padre Celestial pueda iluminarnos a través del poder del Espíritu Santo y poder comprender la voluntad de nuestro Dios para el tiempo del fin. Pastor, por favor,
las últimas palabras. Ustedes podrán ver en el estudio adicional algo lindísimo, y es que así como en Egipto salieron y Moisés entonó el canto de liberación, también para este último tiempo vendrá el cántico de los redimidos. Ese es el segundo tema, que será el cántico del Cordero, el cántico de la gracia y el cántico de la redención. Ya no va a haber tiempo de acongojarnos por nada, porque estaremos con el Señor eternamente y para siempre. Hoy es la invitación, querido hermano y hermana, no te pierdas ese encuentro con el Señor, porque estaremos para siempre con Él. Podamos acudir a Él, podamos estar, como dice también la notica dice Cristo el todo y Cristo en todo en nuestras vidas. Que la gracia de Dios nos acompañe y nos dirija siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Argemiro. Dios bendiga su palabra en esta oportunidad. Quiero enviar un saludo muy especial para el niño Esteban Itzep, que me dijo: Pastor Argemiro, ¿cómo me gustaría grabar una lección con usted, Pastor Danilo? No me pierdo ninguna de las lecciones y me gusta cómo explica la lección el Pastor Argemiro Astudillo. Así que, Pastor Argemiro, un saludo muy especial para ese pequeño niño de 7, 8 años. Es interesante, me impresionó. Espera la lección y la comparte y agarra su lapicero y anota a él, porque sabe escribir las respuestas de la lección. Que Dios te bendiga, mi querido Esteban Itzep. Que la gracia de Dios pueda ser en tu vida, y te mando un saludo muy especial. Y Pastor Argemiro, por favor, envíale un saludo muy especial al pequeño Esteban, que vive en Nueva Jersey. A mi querido Esteban, el Señor me lo bendiga, me lo guarde grandemente. Como pequeño que eres, también estás en el compromiso de poder seguir avanzando y poder presentar esa verdad a tu edad. Así que Dios te bendiga, te aprecio mucho. Un abrazo para ti y para todos los niños que también escuchan las lecciones. Quiero enviar un saludo muy especial para nuestra hermana Rosita, allá en Indianápolis, también con Martina, que están luchando en su vida cristiana y están preparándose para el bautismo. Dios les bendiga, aunque están solas, no están muy lejos, demasiado lejos, siempre siguen los programas virtuales. Dios les bendiga, y Dios bendiga a su pueblo en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Finalizamos con oración. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por la vida. Gracias por el privilegio de poder estar a través de estos medios y predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestra los acontecimientos finales. En tus manos ponemos nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. Bendice al Pastor Argemiro. Bendice su trabajo en la división. Cuida de nosotros aquí en la sede de tu obra a nivel mundial. Bendice la jornada de trabajo que tenemos por delante. Cuida de tu iglesia a nivel mundial. Prepáranos, Señor, para un mundo mejor. Prepáranos para que podamos edificar un carácter conforme a tu imagen y semejanza. Hoy, que hay gracia todavía. En tus manos ponemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias a usted, querido hermano, querida hermana, por seguir el programa de la Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Lo esperamos el siguiente sábado. Un feliz sábado. La paz de Dios quede con usted. Y nuestro agradecimiento sincero al Departamento de Multimedia, que hace posible que este mensaje llegue a muchos lugares. Que la paz de Dios quede con todos es nuestro mejor deseo en oración.